Este domingo 4 de junio vivimos elecciones en 4 entidades principalmente de la República Mexicana, el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Son elecciones que quizás no involucren a toda la República, pero que tienen consecuencias importantes. Hay quien plantea, de hecho, que las elecciones en el Estado de México, la entidad más poblada de nuestro país, son una especie de gran ensayo para la elección presidencial. Para ayudarnos a analizar este tema se encuentra con nosotros José Antonio Crespo, uno de los analistas políticos más reconocidos de nuestro país. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo viste en primer lugar el global de la elección? Pues mira, ¿cuáles son las lecciones? Sí, claro. Sobre todo me centré más en la del Estado de México por obvias razones, por el impacto político, por la incidencia que puede tener en la elección presidencial. Y lo que vimos todos fue una serie de operativos, un uso excesivo y creo que no adecuado de los programas sociales, operativos que se fueron denunciando de compra de credenciales, en fin, la compra famosa del voto, que ya... ¿Esta compra de credenciales cómo funciona? Porque compras la credencial para que no vaya, es decir... a votar, o sea, ¿para que no se vote? Para que no se vote, y supongo que lo harán en las zonas, me imagino, no tengo el dato, pero entonces, perredistas, más que morenistas. compra de voto es compra de abstención, ¿no? Exacto, en ese caso es la compra de abstención. Porque si yo le compro una credencial a alguien, pues yo no puedo votar porque no, así es. no me parezco. No, o simplemente no tienes credencial. Pues sí. A la hora de que te la piden no tienes, no puedes votar. Ahí se llama compra de credenciales, precisamente. Retienen las credenciales, a lo mejor se las devuelven después o no, yo no lo sé, pero por lo pronto no puedes votar. Y supongo que eso lo hacen en las zonas donde saben que está la oposición más fuerte. Y por otro lado, la compra directa del voto, de la que se ha hablado, pero es que ese no lo puedes probar. Es decir, al que le compran el voto no va a ir a denunciar a la fiscalía porque él está involucrado. Entonces, ¿cómo demuestras que hubo la compra de votos? Pues con las tarjetas Monex, con esto puedes inferir que hubo el operativo, pero no puedes saber qué tanto incide sobre el resultado, porque a final de cuentas no está la demostración de que aquel al que le compraron el voto votó en el sentido. ¿El Estado de México fue una elección inválida, una elección fraudulenta? Sí. Yo sí creo, como todos los participantes de ahí, los opositores, que fue una especie de elección de Estado. Habíamos visto siempre irregularidades, siempre están ahí, pero no de esta magnitud. Y el problema ahí es precisamente la diferencia entre primero y segundo lugar. ¿Por qué? Porque en todas las elecciones del mundo, diría yo, Sergio, hay irregularidades, los hemos visto en Estados Unidos, pero hay un criterio que las democracias utilizan. Porque si con cualquier irregularidad vas a invalidar una elección, nunca tendrías elecciones válidas. Siempre hay irregularidades. El criterio que se ha fijado es si esas irregularidades que se puedan demostrar, que se puedan detectar, no inventadas, son determinantes en el resultado. Por eso cada vez que la diferencia entre primero y segundo lugar es muy estrecha, se generan problemas, se generan dudas. Porque incluso un monto pequeño de irregularidades puede incidir sobre el resultado, puede ser determinante. Entonces, para que una elección sea válida cuando el resultado es muy estrecho, tendría que ser esa elección impecable, prácticamente. Y no es el caso de la elección del Estado de México. ¿Cuál sería ahora lo que tendríamos que hacer? ¿Se tendría que pedir la nulidad de la elección? Primero, limpiarla en lo que los partidos presenten, decir, a ver, en esta casilla, en esta otra, aquí hay inconsistencias, qué sé yo. Pero hay la posibilidad jurídica, que no había antes, de anular la elección. La ley establece como el umbral precisamente de determinancia el 5%. Cuando la diferencia entre primero y segundo lugar está bajo el 5%, y hay suficientes irregularidades como para pensar que pudieron haber sido determinantes, así se anuló, por ejemplo, la elección de Colima, así se han anulado otras elecciones antes. Que volvió a ganar el mismo, sí. En 2 ocasiones se ha anulado y en 2 ocasiones volvió a ganar el mismo partido. ¿Sí? Así es, pero en el momento de la elección misma, cuando tienes un resultado estrecho, dentro del margen de 5%, entre primero y segundo lugar, y suficientes irregularidades, algunas se pueden demostrar específicamente, pero hay un genérico, es decir, aquí está muy manchada la elección, se puede proceder a la anulación. Supongo que es lo que van a pedir algunos de los partidos, o en particular Morena. Pero Morena siempre ha pedido la anulación de todas las elecciones que ha perdido, ¿no? Claro, aquí el criterio es ver Morena cuando hay y Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero aquí el criterio es cuando hay fundamento o no. Porque también lo hizo en 2012, pero la diferencia es que también hubo Monex y hubo todo eso. Sí, pero la diferencia eran 7 puntos entre primero y segundo lugar. Era muy difícil decir que esas irregularidades que sí existieron, que se podían detectar en alguna medida, fueran determinantes en el resultado. Pero ahora con un 2 o 3% incluso de diferencia entre primero y segundo lugar, podrían ser determinantes las irregularidades. ¿El problema es el sistema? ¿Debiéramos hacer otra reforma electoral? Es que lo que pasa es que, como te digo, esas irregularidades son difíciles de
de probar, y por eso los partidos recurren a ellas. Ya no tanto al robo de urnas como antes, en fin, el voto múltiple porque las credenciales. Las para urnas eso sirven. embarazadas, que ahora son transparentes, se vería de inmediato, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se han acotado. Los márgenes tradicionales de fraude se han acotado. Pero la compra del voto, te digo, es muy rentable, porque entonces efectivamente puedes incidir, puedes evitar que otros vayan a votar de los que son tus opositores probables. ¿Y cómo demuestras eso? Cuando el involucrado, el ciudadano involucrado, no lo va a denunciar. Y luego, en todo caso, una cosa es delito electoral que puede ser sancionable, incluso con cárcel, pero eso no necesariamente se puede demostrar cómo incidió en el resultado. Entonces, una cosa es nulidad o causal de nulidad y otra es delito electoral. No siempre coinciden. ¿Esto fue en todo el país o nada más en el Estado de México? Yo no sé en Coahuila, ellos están diciendo también en el PAN que hubo suficientes irregularidades allá. No lo sé, porque yo en particular puse más mi lupa en el Estado de México, y desde ahí se empezó a detectar ese tipo de operativos, de apoyos de gobierno federal, algunos lícitos sin duda, pero que te están reflejando algo. Es decir, en la Constitución hay que recordar que también se dice, los programas sociales no se suspenden, pero no los puedes utilizar como un elemento de inducción o coacción del voto. Y aquí no sabemos hasta dónde se pasó ese límite legal, por ejemplo, ¿no? Si tú fueras entonces el consejero o el magistrado electoral, dirías esta elección va para atrás y otra vez la hacemos. Yo sí, lo que pasa es que, porque ahí va a estar en juego desde luego también la credibilidad del tribunal. O sea, si están los elementos legales, en principio genéricos, de una anulación, contemplados por la ley, dentro del umbral que la propia ley contempla como determinancia, pues mucha gente va a quedar, después de lo que hemos visto en el Estado de México, con la idea de que otra vez, dándole un poco la razón al discurso de López Obrador antisistema, decir, el tribunal, que hay que recordar que son nuevos magistrados, pues está apoyando los fraudes del PRI. Pues siempre ha dicho eso López Obrador, ¿no? Sí, pero te digo, una cosa es que tú, efectivamente López Obrador siempre impugna, pero la opinión pública tiene elementos para decir qué tanta razón tiene o no. Te pongo un ejemplo, en 88 cuando impugnó Cuauhtémoc Cárdenas, pues mucha gente dijo, sí, lo estamos viendo. En 94 Cuauhtémoc Cárdenas quedó en tercer lugar y también impugnó el resultado. ¿A cuántos convocó en el Zócalo para eso? 50 personas. Es decir, la gente también tiene elementos para decir, por ejemplo, en 2006 hubo más duda por el margen de error que en 2012. Hubo la misma impugnación de parte del mismo actor. En 2012 la gente dijo, oye, el umbral es de 7%, el margen de diferencia, entonces no está tan claro que haya habido ahí dudas. Ahora, ¿qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué esperas? Sabemos que el bloqueo del Paseo de la Reforma del 2006 le costó muchísimo en términos políticos. Me imagino que no veremos un bloqueo del Paseo Toyocan, ¿verdad? Yo espero que no, simplemente que se haga la impugnación por la vía legal. Yo no descalificaría de antemano a las instituciones electorales, decir, bueno, es la vía legal, son las reglas del juego. Tú aceptas jugar a la democracia, te dan registro, te dan financiamiento, tienes que aceptar también las reglas de decir, voy por las instituciones y en principio acatar el resultado final, aunque no estés de acuerdo. Yo diría, vayan al tribunal, documenten lo mejor posible las inconsistencias, las actas, todos los elementos que tengan y presenten las cosas, ¿no? Ya el tribunal decidirá por qué sí, por qué no. Pero ahí creo yo que con esta elección, tanto del Estado de México como de Coahuila, que es el último trámite, digamos, electoral, el último suceso electoral antes de la elección presidencial, el saldo es negativo en términos de credibilidad y de confianza. Si la izquierda se hubiera presentado unida, hubiera barrido, hubiera tenido el 50% de los votos. Hubo errores, yo creo que de todos los partidos. De no hacer la coalición PAN-PRD, que a lo mejor también hubiera ganado, no se hizo. Después no haber hecho la coalición, en todo caso, PRD-Morena, no la quiso López Obrador. Después la quiso hacer informalmente, de mala manera, pues no funcionan así las cosas. Yo creo que hubo errores de todos los partidos. El PAN pudo haber declinado, ya cuando estaba claro que iba al cuarto lugar, pudo haber declinado en favor de Juan Cepeda. Y entonces hubieran ido una alianza que, aunque sea informal, se hubiera acercado más, digamos, al ser competitivo. Creo que en ese sentido hubiera estado mejor, incluso para el PAN, que quedar en cuarto lugar tan bajo. ¿Qué va a pasar ahora en caso de que Alfredo del Mazo realmente asuma el gobierno del Estado de México? ¿No va a poder gobernar? Con mucha dificultad, porque a diferencia de Rubiel, que ganó
Erubiel con 40 puntos de diferencia. Fíjate, por ejemplo. Erubiel tenía 64%. Sí. Pero la diferencia respecto de Encinas eran 40 puntos. Ahí el PRD tampoco aceptó el resultado, ¿eh? Sí, pero sé. ¿quién le hizo caso? Pues con 40 puntos de diferencia no hay problema. Alejandro Encinas tuvo 19%, si no mal recuerdo, sí, y Erubiel 60 y algo. 64. Así es. Pero más del 40% de diferencia. Entonces la gente dijo, por favor, 40% de diferencia. Cualquier irregularidad que haya habido no es determinante, pero no es el caso ahora. ¿Qué nos dice esto para los comicios del 2018? Muchos se han presentado particularmente la elección del Estado de México como un gran ensayo de las elecciones del 2018. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan complicadas van a ser estas elecciones? Más complicadas de lo que pudieron haber sido después de esta elección, porque hay más enojo, hay más, se refuerza la idea entre los obradoristas de que el discurso de López Obrador es correcto. De todas maneras lo creen, pero digo, de pronto hay elementos de decir, pues vean, estamos diciendo que efectivamente estos hacen lo que sea con tal de no perder. Más enojo, por lo tanto. Esto hubiera sido una válvula de escape muy grande. Independientemente de las repercusiones políticas, para el enojo y el hartazgo, que es evidente, entonces las encuestas decían en el Estado de México, 80% quiere cambiar de partido. ¿Qué viene ahora para las izquierdas y qué viene ahora para el PAN? ¿Qué piensas que pueda ocurrir? Vemos un Ricardo Anaya que ha venido impulsando una alianza con el PRD, que no acepta a Andrés Manuel porque dice que el PAN es miembro de la mafia del poder. También el PRD ahora ha propuesto, pero que todos. Los perredistas son buenos. No, el PAN, creo que esto le complica a Anaya su posible candidatura. A Ricardo Anaya. Sí. A Ricardo Anaya, sí. Porque entonces ya hay más elementos también de sus rivales para decir, oye, lo hiciste mal, escogiste mal, no apoyaste lo que se requería, tú estás concentrado, es lo que ha dicho Margarita Zavala, por ejemplo, y Moreno Valle, estabas concentrado en tu carrera personal y descuidaste el Estado de México. Se puede complicar la selección de candidatos dentro del PAN. Y el PRD tendrá que ver en dónde le conviene más. Yo no creo que es buena idea que el PRD vaya con el PAN, con un candidato del PAN, porque se le van a desfondar militantes, cuadros y votantes, se le van a ir a Morena. Va a tener que ir a buscar un acuerdo con Morena. O acuerdo con Morena o en todo caso candidato propio, pero no irse con el PAN. Bueno, José Antonio Crespo, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.